La responsabilidad internacional de Honduras por la muerte de una mujer trans, Vicky Hernández. La Comisión Interamericana en 2019 acusa al Estado de no hacer las investigaciones prudentes para llegar a la resolución del caso. La comisión ante la Corte dijo que habían suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de la misma. En marzo de 2021 emite una sentencia, la cual encontró al Estado hondureño responsable. El Estado de Honduras reconoció parcialmente su responsabilidad por vulneración a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, reconociendo en 2022 su culpabilidad y se comprometió a resarcir a su familia. Admite los documentos presentados en la debida actividad procesal por las partes y la Comisión, artículo 57 del reglamento. Su admisibilidad no fue puesta en duda ni objetada. La Corte creyó pertinente admitir las declaraciones en audiencia pública y ante fedatario público. Las representantes remitieron un oficio a la Subdirección General de la Fiscalía del Ministerio Público acerca de las investigaciones que se llevaron a cabo el 28 de septiembre del 2020. El 23 de enero del 2021 mandaron más información sobre los hechos recientes que demostrarían el comportamiento hostil que estaba siendo promovido por parte del gobierno de Honduras para pleno goce de los derechos humanos de las personas LGBT y adjuntaron soportes documentales. La Corte admite esta documentación porque la misma se refiere a hechos de supervivencia. En la época en la cual tuvo lugar la muerte de Vicky Hernández, hubo un momento de discriminación y violencia contra las personas pertenecientes al grupo LGBTI en Honduras, por lo que el rector especial señaló que en el golpe de Estado en Honduras, las personas LGBTI podrían corresponder con crímenes de violencia guiados por prejuicios principalmente provenientes de agentes policiales y guardias privados de seguridad. Por otra parte, la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras dijo que el golpe de Estado dio lugar a la violación de los derechos humanos y la mayoría de ellos siguen impunes. Vicky era una mujer trans, trabajadora sexual que vivía con VIH y era una reconocida activista dentro del colectivo Unidad Color Rosa, el cual defiende los derechos humanos de las personas trans en Honduras y con VIH. Los hechos del caso ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en un contexto de violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, en especial contra las mujeres trans, en el marco del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en Honduras, durante el cual se decretó un toque de queda. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras describió que el golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes, acreditando la vulnerabilidad de las víctimas. La noche del 28 de junio del 2009 se declaró un toque de queda en el contexto del golpe de Estado. Esa noche, Vicky se encontraba con dos compañeras en la calle, cuando una patrulla de policía intentó arrestarla. Las tres mujeres huyeron y se perdieron de vista. El 29 de junio de 2009 fue encontrado el cuerpo de Vicky Hernández. Su identidad fue registrada como desconocido de sexo masculino. En el acta se indica también un hallazgo de preservativo aparentemente usado y a 7 metros de distancia una ojiva de color gris. Las autoridades forenses se negaron a realizar un dictamen de autopsia con el pretexto de suponer que era VIH positiva. Se concluyó como causa aparente de la muerte de una laceración cerebral por perforación de arma de fuego. Las autoridades hondureñas emprendieron algunas diligencias de investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Vicky Hernández. Sin embargo, hasta el momento en que el caso fue sometido a la Corte IDH, las investigaciones no habían arrojado ningún resultado concreto y los hechos del caso permanecían en la impunidad. El 30 de abril de 2009, el caso fue sometido a la Corte IDH. Consideraciones generales sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La Comisión sostiene que la muerte de Vicky Hernández fue un caso de violencia, por prejuicio basado en su identidad y expresión de género. Se señala que las autoridades hondureñas mostraron prejuicios al manejar el caso, abandonando la investigación y usando a un nombre masculino que no reflejaba la identidad de género de Vicky. Consideraciones de la Corte. La Corte destaca la obligación de los estados de prevenir la discriminación según la Convención Americana. Se enfatiza en el artículo 1.1 que exige el respeto y garantía de los derechos sin discriminación y el artículo 24, que prohíbe la discriminación en la aplicación de la ley. Se subraya la necesidad de medidas positivas para revertir situaciones discriminatorias. La Corte reconoce la historia de la discriminación contra personas LGBTI, considerando la orientación sexual, identidad y expresión de género como categorías protegidas. Alegatos de las partes y de la Comisión. La Comisión argumenta que la muerte de Vicky Hernández fue un transfeminicidio, debido a la violencia por prejuicios contra su identidad de género. Además, sugiere la posible implicación directa del Estado en el crimen dada la violencia generalizada contra personas LGBTI y el contexto de la militarización. Los representantes añaden que la muerte fue una ejecución extrajudicial como parte de un patrón de violaciones de derechos humanos contra mujeres trans en Honduras. En respuesta, el Estado sostiene que adoptó medidas durante el golpe de Estado para proteger la vida y propiedad privada, negando evidencia de implicación de las fuerzas del orden en la muerte de Vicky. Consideraciones en la Corte. Sobre la alegada violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Vicky Hernández, se establece que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana y que los estados deben adoptar medidas para protegerlo. Además, se reconoce el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Se señala que la muerte de Vicky Hernández ocurrió durante un toque de queda impuesto tras un golpe de Estado, donde el Estado ejercía control absoluto sobre los espacios públicos.
Durante los toques de queda y las suspensiones de garantías, el Estado puede aplicar medidas restrictivas a los derechos y libertades que normalmente están prohibidas o tienen requisitos más estrictos. Sin embargo, la suspensión de garantías no implica la suspensión temporal del Estado de Derecho ni autoriza a las autoridades a apartarse de la legalidad. Aunque algunos límites legales pueden cambiar, el gobierno no tiene poderes absolutos más allá de las condiciones establecidas en esta situación excepcional. Además, las autoridades hondureñas no cumplieron con su obligación de llevar a cabo una investigación diligente y adecuada sobre la muerte de Vicky Hernández. Esta falta al deber de investigar es consciente con un contexto de impunidad general por los hechos de violencia contra las personas LGBTI y contra las mujeres trans trabajadoras sexuales en Honduras. Por todas las consideraciones anteriores y dada la íntima relación que se presenta en este caso, la Corte encuentra que el Estado es también responsable por la violación al deber de garantizar el derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad personal, el derecho a la vida privada, a la libertad de expresión en perjuicio de Vicky Hernández. El tribunal constata que Vicky Hernández probablemente fue víctima de violencia de género y o por su identidad de género. Además, el Estado admitió deficiencias en las investigaciones, incluida la falta de reconocimiento de su identidad trans. La Corte destaca la discriminación histórica contra personas LGBTI y la relación entre el derecho a la vida, la integridad personal y la identidad de género. Se enfatiza que el Estado es responsable por violaciones al derecho a la identidad de género, entre otros, y la utilización de estereotipos de género durante las investigaciones. La falta de reconocimiento de la identidad de género de Vicky afectó negativamente las investigaciones y contribuyó a la discriminación. En conclusión, el Estado violó el deber de garantizar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad personal, la vida privada, la libertad de expresión y el nombre, en perjuicio de Vicky Hernández. Por otro lado, se destaca la importancia de la Convención de Belém do Pará en la protección de mujeres contra la violencia de género, reconociendo que la violencia hacia las mujeres trans también está arraigada en estereotipos de género. Se señala que la violencia transfóbica constituye una forma de violencia de género y que la identidad de género puede contribuir a la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. La Corte resalta que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas y subraya el reconocimiento de la identidad de género debe ser libre y autónomo, no sujeto a la genitalidad. Derecho a la integridad personal. Sección A. Alegatos de las partes y de la Comisión. En esta sección se presentaron los argumentos de las partes y la Comisión respecto a la afección del derecho a la integridad personal de las familiares de Vicky Hernández. Se destacó que la familia de Vicky Hernández ha sufrido profundamente por la muerte de su ser querido, así como por la impunidad en la que permanecen esos hechos. Se mencionó que la muerte de Vicky Hernández agravó la situación económica ya difícil de la familia. Además, se señaló que la integridad personal de la familia ha sido impactada por la falta de respeto por parte de las autoridades hacia las familiares en todo lo relacionado al caso de Vicky. Sección B. Consideraciones de la Corte. La Corte evaluó los argumentos presentados y reconoció la afectación al derecho a la integridad personal de las familiares de la víctima. Se estableció que la pérdida de un ser querido, la ausencia de un esclarecimiento y respuesta judicial adecuada, así como la falta de reconocimiento por parte del Estado de los derechos de las familiares de la víctima como víctimas bajo la ley hondureña, constituyen una afección al derecho de la integridad personal. La Corte ordenó al Estado pagar una suma de dinero para sufragar los gastos de los tratamientos psicológicos necesarios, como medida de reparación por los padecimientos psicológicos o psiquiátricos sufridos por las familiares de la víctima. Reparaciones. Sección A. Parte lesionada. La Corte reconoció como parte lesionada a Vicky Hernández, su madre, su hermana y su sobrina, considerando las beneficiarias de las reparaciones ordenadas. Se estableció que las reparaciones incluirían medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto implica que las familiares de Vicky Hernández serán beneficiarias de medidas que buscan reparar el daño sufrido, tanto a nivel material como emocional, y que buscan prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Sección B. Obligación de investigar. La Corte ordenó al Estado de Honduras continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. Esta medida busca garantizar que se haga justicia y se identifiquen las responsabilidades correspondientes en relación con las violaciones de derechos humanos sufridas por Vicky Hernández y sus familiares. Medidas de satisfacción. La Corte ordena al Estado de Honduras la creación de una beca educativa llamada Vicky Hernández dirigida a mujeres trans. Las representantes solicitan que se publique la sentencia en el diario oficial y en los diarios de mayor circulación nacional, así como un resumen de la sentencia en relación con este caso. También se establece que el Estado deberá hacerse cargo de todos los gastos de un documental que haga referencia a los hechos del presente caso. Medidas de rehabilitación. La Comisión solicitó que se brinden medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de los familiares de Vicky Hernández. Por lo tanto, la Corte ordena al Estado pagar una suma de dinero para que los familiares de Vicky Hernández puedan cubrir los gastos. Garantías de no repetición. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado diseñar programas de formación, sensibilización y capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia por prejuicio contra persona
LGBTI. La comisión solicitó que se adoptaran medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans. Los representantes solicitaron que se ordenara al Estado la adopción de protocolos especiales de investigación con enfoque diferenciado LGBTI. Estos protocolos de actuación deberán hacer referencia a la existencia de prejuicios y definir la homofobia, la lesbofobia, la misoginia, la bifobia y la transfobia. Además, alegaron que dichos protocolos deben ser implementados como parte de la política criminal del Estado en todas las etapas de la investigación. La Corte ordena al Estado que diseñe un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, con el fin de evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI. La comisión solicitó que se le ordenara al Estado las medidas que aparecen en pantalla. De igual forma, las representantes agregaron algunas medidas como son: la implementación de un Plan Nacional de Inclusión Educativa, Laboral y Campañas, el establecimiento de un centro de atención integral para mujeres trans en San Pedro Sula, reformas que garanticen el derecho de visita íntima entre personas del mismo sexo en los centros penitenciarios del país, entre otras. El Estado indicó que en caso de ser otorgadas ciertas medidas deberían ser ordenadas de forma precisa, rechazó las normativas del derecho igualitario y en cuanto a las demás medidas, la Corte no estimó necesario ordenar medidas adicionales. En cuanto al daño material, la Comisión solicitó que el Estado reparara integralmente la violación de derechos humanos. El Estado requirió que el monto establecido para el daño material sea establecido por la Corte de Conformidad, dado que no hay pruebas de culpa por parte de los agentes estatales. La Corte consideró que el Estado pague una indemnización por daños materiales. Por el daño inmaterial, la Comisión solicitó que el Estado reparara integralmente las violaciones de derechos humanos. Los representantes solicitaron al Estado las siguientes cantidades de dinero para la hermana, la madre, la sobrina y para la misma Vicky Hernández. La Corte considera ordenar al Estado el pago de indemnizaciones por daño inmaterial. En cuanto al reembolso de los costos y gastos, corresponde al tribunal apreciar prudentemente su alcance. El Estado deberá efectuar los pagos de indemnizaciones por los daños anteriores directamente a las personas u organizaciones indicadas, en el plazo de 1 año. Por último, tenemos la sentencia final, en donde podemos observar la decisión, declaración y disposiciones de la Corte.